Hermanos queridos, un abrazo en el amor de Cristo Jesús para todos ustedes. Qué bueno que el Señor nos presente esta nueva oportunidad para meditar juntos en la palabra del Señor que permanece para siempre. Y en esta ocasión queremos estudiar la carta del apóstol Pedro, la primera carta, el discípulo del Señor Jesús. Y el tema para esta ocasión es la santidad de nuestro servicio. ¿Por qué Pedro habla de esto? Quisiera que busquemos en 1 de Pedro, capítulo 1, el verso 15. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad es personal. Tenemos que ser santos en el hogar, santos en la iglesia, santos en la comunidad donde vivimos. ¿Y por qué nuestra vida tiene que ser santa? Porque Cristo es santo. ¿Qué es la santidad? Santificado significa apartado, separado para Dios. Una persona santa es un hombre o mujer que se ha arrepentido, se ha convertido de sus pecados y el Señor lo ha perdonado y tiene una vida agradable delante de Él. Es un hombre o mujer que procura vivir como Jesucristo vivió aquí en la tierra. Anda como Él anduvo. Dice Pablo, ahora tiene la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Porque en el arrepentimiento, cuando nos convertimos, el Señor nos dio una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva conducta. Esto implica una nueva vida. Y hay la santificación acto y la santificación proceso. La santificación acto es aquella que se produce en el momento del arrepentimiento, cuando confesamos nuestros pecados, cuando le pedimos perdón al Señor por lo malo que hemos hecho y la manera triste como hemos vivido. Entonces Cristo nos limpia con su sangre, nos sella con su Santo Espíritu y en ese momento somos separados, apartados para Él. La santificación acto. Y la santificación proceso es aquella que la vamos logrando en la vida. Conforme avanzan los días, meses y años y vamos estudiando la palabra de Dios, vamos creciendo en la fe y cada día nos parecemos más a Jesucristo. Somos más semejantes a Él, porque el que dice que es de Él debe andar como Él anduvo. Recuerden, hermanos, somos discípulos de Cristo. Y para continuar con este tema de 1 de Pedro, quiero que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor un momento. Soberano Señor, gracias por esta palabra, por esta carta que Pedro le escribió, el apóstol del Señor Jesucristo. Y es tan edificante estudiarla hoy y ponerla por obra. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra nos hable y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos ayude a interpretarla correctamente y que todos tengamos en nuestros corazones y mentes la firme decisión de ponerla por obra, que no seamos oidores olvidadizos. Acompáñanos, Señor, a lo largo de este mensaje. Háblanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La santidad de nuestro servicio. Dice 1 de Pedro 1:15 que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y vamos a ver ahora en nuestro obrar. Santidad como peregrinos de este mundo. Santidad
como ciudadano en relación con el gobierno o con los gobernantes. Tenemos que ser santos como siervos, como trabajadores, relacionándonos bien con el amo. Santidad para con la esposa, santidad para con el esposo. También santidad en relación con los miembros de la iglesia y santidad en medio de la adversidad, del sufrimiento, en medio del dolor. El Señor quiere que seamos santos como peregrinos de este mundo. Somos peregrinos, somos pasajeros, nuestra vida es efímera, transitoria. Dice el Salmo 90, como la flor del campo, que se marchita y luego se muere. Y nuestra vida aquí en la tierra es como un torrente de aguas que pasa. Es como un sueño. Es como una de las 4 vigilias de la noche. Es como un pensamiento. La vida nuestra en la tierra es corta y pasajera. Dicen los versículos 11 y 12 del capítulo 2. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, subraye peregrino, que os abstengáis de los deseos carnales que antes teníais, que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles o entre los paganos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Como peregrinos de este mundo, que mantengamos, dice, que vivamos santamente, para que las personas que murmuran, que critican, y que atacan el Evangelio puedan comprobar hasta lo sumo, hasta la saciedad, que somos personas diferentes, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, significa entre los paganos. Y cuando ellos comprueban que somos personas nuevas, que somos diferentes, que somos santos, que amamos al enemigo, que perdonamos al que nos ofende, que somos buenos administradores de nuestros hogares, que nuestros hijos andan en obediencia, cuando ellos comprueban que solo somos fieles a nuestro cónyuge, que nuestros negocios son lícitos, ordenados, honestos, cuando ellos comprueban que nosotros tratamos con dignidad a los trabajadores y que todo trabajador cristiano es fiel a su amo, fiel en su trabajo. Entonces dice, ellos glorifican a Dios en el día de la visitación. Quiere decir que esto puede ser una poderosa influencia para que las personas no creyentes le conozcan a Él, al considerar vuestras buenas obras. Cuando nuestros vecinos notan, comprueban que somos generosos, misericordiosos, que no hablamos mal de nadie, que no murmuramos, que no andamos chismeando, que somos respetuosos, que somos ordenados, disciplinados, que pagamos fielmente o cumplimos con nuestros compromisos económicos. Y esto produce admiración en aquellos en medio de los cuales habitamos. Y es un motivo fuerte para que busquen a Dios. Recuerden, hermanos, el testimonio, su buen testimonio y mi buen testimonio predican el Evangelio del Señor Jesucristo. Hablábamos en otra ocasión que con nuestra vida santa atraemos a la gente a Cristo, y si tenemos una vida carnal, alejamos a la gente de Cristo. Tenemos que vivir en santidad
como peregrinos en este mundo, como peregrinos allí en su ciudad, cada uno. Somos transeúntes, somos solamente pasajeros. En segundo lugar, tenemos que ser santos como ciudadanos ecuatorianos, como ciudadanos latinoamericanos, ciudadanos del Ecuador, santos al relacionarnos con el gobierno. Leamos 2:13 al 17. Aquí está la segunda verdad. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, en este caso al presidente de la República, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, esto siempre se repite en 1 de Pedro, haciendo el bien, hagan el bien, tengan un buen testimonio, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. El Señor demanda de nosotros obediencia, obediencia a la institución humana, obediencia a los que nos gobiernan. Dice el versículo 14, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores. El que no cumple la ley es castigado, y alabanza de los que hacen bien. Hermanos, si al conducir un vehículo, primero, andamos con todos o llevamos con nosotros nuestros documentos en orden, la licencia no caducada, la matrícula del vehículo, y el vehículo está bien, con todas las luces, el freno adecuado, las llantas en buen estado, también tiene que tener un botiquín, tiene que tener los triángulos para que en alguna ocasión que tenga que cambiar una llanta. Si el vehículo tiene todos los documentos en regla, todos los accesorios en orden, y si el conductor sobriamente también tiene sus documentos en orden, no tiene nada de qué temer. Entonces, cumpliendo la ley, hay que obedecer al semáforo, al policía, al vigilante, hay que obedecer el radar, hay un límite de velocidad. Y si nosotros somos obedientes, no hay nada que temer. Antes bien, dice, puede la persona recibir alabanza por parte de la autoridad. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, somos libres para hacer lo que debemos. No somos libres para hacer lo que queremos, porque si usamos la libertad para hacer lo que queremos, no lo que debemos, lo que está establecido, en este caso lo que ordena la Constitución y lo que ordena la palabra del Señor, ya no es, eso no es libertad. Se convierte en libertinaje. Entonces el Señor aquí nos ordena que seamos obedientes a las autoridades. Y si algún momento las autoridades nos ordenan que hagamos algo que va en contra de lo que la palabra del Señor ordena, allí nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. En estos días se ha emitido un protocolo para las iglesias evangélicas
y nosotros tenemos una cosa que hacer: obedecerlo. Obedecerlo. Si algún momento nos ordenan hacer algo que ofenda a Dios, que va en contra de nuestro Dios, entonces nosotros obedecemos a Dios y a su palabra antes que el mandato de los hombres. Tenemos que ser santos como ciudadanos ecuatorianos, manteniendo una relación agradable con los que gobiernan, obedeciendo. Y cuando haya que corregirlos por alguna cosa impropia, alguna falta, algo ilegal o corrupto, entonces también el Señor nos ha dado la autoridad y la autorización para denunciar, para confrontar. Pero en todo momento, hermanos queridos, seamos ciudadanos ejemplares. Esto dice Pedro. En tercer lugar, tenemos que ser santos como siervos, o como trabajadores, o como empleados, al relacionarse cada uno con su amo. Y esta verdad la encontramos en los versículos 18 al 25 del capítulo 2 que vamos a leer. Primera de Pedro 2, 18 al 25. Miren cómo comienza. Criados o empleados, trabajadores, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Miren, el Señor ordena la sumisión. Los que son buenos empleados, buenos trabajadores, generalmente las empresas los mantienen. Cuando en una empresa tienen que liquidar a algunos, siempre procuran quedarse con los mejores, con los más productivos, con los respetuosos, con los más disciplinados, con aquellos que están dispuestos a ir una milla más. Porque esto merece aprobación, dice el verso 19. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si una persona sufre porque hace lo malo, es la consecuencia de su mal proceder. Pero a Dios le agrada que una persona sufra haciendo lo bueno. Él tiene un propósito en el sufrimiento. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El ejemplo es Cristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, nunca pecó, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así como fue el proceder de Cristo delante de Poncio Pilato, su proceder delante de Herodes debe ser nuestro proceder delante del amo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí está hablando de vivir santamente, de ser un buen obrero, un buen criado, un buen trabajador, un buen empleado, en todo momento honrado, respetuoso, velando por los intereses de su empresa, de su amo. Dice el verso 18 que hay que sujetarse
con respeto a los amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hay amos que son agresivos, que son violentos, que son maltratadores, pero el trabajador, el criado, el obrero debe ser manso y humilde, debe ser afable. Si el amo le grita o está encendido en ira, recordar lo que la Biblia dice: la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. También la Biblia le ordena al amo que haga lo justo y recto con su trabajador, pagándole lo que éste se merece y también tratándolo de una manera amable, como el trato que Dios nos da a nosotros. Santidad en el trabajo. En cuarto lugar, tenemos la cuarta verdad. Tenemos que ser santos en nuestras relaciones matrimoniales. Primero, la esposa debe ser santa en todo su proceder, en toda su manera de vivir, y también el esposo. Primero, la esposa en relación con su esposo. De esto nos habla 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 6. Miren, queridas hermanas, para ustedes 6 versículos, y para nosotros los hombres, los esposos, los padres, un versículo, el 7. Primero, la santidad de la esposa, 3, 1 al 6. Vamos a ir leyendo y explicando. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Sujetas significa sean sumisas, humildes, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La vida santa de una esposa hace posible que su esposo también conozca al Señor. Aquí Pedro como que lo dice de manera tácita, que serán ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Nosotros los pastores conocemos a muchas esposas que con su conducta irreprensible, con su vida íntegra, con su vida agradable delante de Dios, con su vida santa, lograron ganar a su esposo para Cristo. Es por la conducta, dice, con una conducta como la del Señor Jesucristo. Sujeta significa que la esposa se pone voluntariamente bajo el liderazgo, bajo el cuidado de su esposo. El hombre no es el que manda en el hogar, el que domina el hogar. El hombre preside como cabeza del hogar. Y ser cabeza significa ser ejemplo, preside con el ejemplo. Pero si una mujer tiene un esposo no creyente, ella debe cumplir con su parte, aunque su esposo no creyente no cumpla con su rol. De igual manera en las parejas cristianas. Hay hombres cristianos que no cumplen con su rol dentro del hogar, pero la esposa cumpla con su parte. Si una esposa tiene un hombre que es infiel, siga siendo ella fiel. No le pague con la misma moneda. Y de igual manera, si un hombre vive con una mujer que no es sumisa, que no se sujeta, el hombre debe cumplir con su rol, que veremos más adelante cuál es, tratarla con delicadeza. Dice el verso 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Casta tiene que ver con fiel. Qué satisfacción para un hombre cristiano vivir con una mujer que es fiel. El hombre puede trabajar tranquilo. Nada le interrumpe en su trabajo. Pero no creo que tenga tranquilidad un hombre que está casado con una mujer que no le es fiel. Seguramente ese hombre vive una vida atormentada.
y de igual manera las pobres mujeres. Mujeres que son víctimas de la infidelidad, sufren mucho, y más las que viven pensando dónde estará su marido y con quién estará. Triste es esa vida. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío, hermanas queridas, queridas mujeres, no sea el externo de peinados ostentosos. No se preocupen excesivamente por la belleza física, por la cara, por el cuerpo, por la vestimenta, por el peinado, por el perfume. Sí hay que cuidar el cuerpo y tener cuidado de la vestimenta, pero dice, cuidado, ese sea el enfoque, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. ¿Y para qué gastar tanta plata en un vestido que se lo va a poner pocas veces? Sino tener cuidado de la vestimenta interna, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Hermanas queridas, cultiven en sus vidas estas dos virtudes. Y Dios les asegura que si ustedes son afables y apacibles, mansas y humildes de corazón, su esposo tendrá descanso y en el hogar habrá descanso. Pero no hay descanso donde vive una mujer que es rencillosa, alborotadora. También dice Salomón que es como la gotera continua que corroe aún la roca. Pero qué hermoso, una esposa tierna, afable y apacible. Y tenemos que enseñar esto a nuestras hijas, que cultiven en su vida interior estas dos virtudes, ser afables, ser apacibles, que es ser mansas y ser humildes de corazón. Y dijo el Señor, y tendrán descanso en sus almas y habrá descanso también en el hogar. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándola Señor o llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahí está el ejemplo de Sara para con Abraham, que lo respetaba y lo amaba y aún le llamaba Señor. El hombre y la mujer dentro del matrimonio tienen el mismo valor, son iguales delante de Dios, pero tienen roles diferentes. Un autor dice en su libro que la mujer como mujer es inmensamente superior al hombre en ser mujer, y el hombre es inmensamente superior como hombre en ser hombre en relación a su mujer. Iguales delante de Dios, pero diferentes, con roles diferentes. Y Dios aquí le está ordenando a la esposa que sea sumisa, que sea obediente, que sea mansa, que sea humilde, que cultive dentro de ella un espíritu afable y apacible, que sea cuidadosa de su casa, fiel a su marido. ¿Y qué le dice al hombre? A nosotros los hombres, al esposo, a nosotros los padres. Verso 7. Vosotros maridos, vosotros padres, igualmente vivid con ellas sabiamente. Cada hombre viva sabiamente con su esposa, dándole honor, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dando honor. ¿Qué es dar honor? Que el hombre con su esposa tiene que ser con ella tierno,
delicado. No tratarla con aspereza. Dando el honor significa que el hombre le es fiel. En todo momento la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. La ama a su esposa, de tal manera que está dispuesto a morir por ella. En este momento los hombres pueden hacerse una prueba, yo también. Puede preguntarse, ¿estoy dispuesto a morir aún por mi esposa? ¿Estoy dispuesto? Este es el tipo de amor, la clase de amor con el que Dios quiere que nosotros amemos a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Significa que si un hombre, un esposo, un padre no se relaciona bien con su esposa, si no se relaciona bien con su cónyuge, con su esposa, ¿a quién la ve? ¿Cómo se va a relacionar bien con Dios a quien no ve? Obvio. Para que nuestras oraciones, hermanos queridos, sean escuchadas y no tengan estorbo, es necesario que nos relacionemos bien con nuestra esposa. Cumplamos con nuestra parte. Amemos a nuestra esposa, seamos delicados con nuestra esposa. Hay que darle honor a la esposa como a vaso más frágil. Esto habla de delicadeza, ternura. Hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que sustentarla. No solamente de comida y ropa, sino de cariño, de amor, de reconocimiento y de manera muy especial, serle fiel, aún con el pensamiento, porque Jesús ya lo dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Santidad como esposa, en su relación con su esposo. Y el hombre tiene que ser santo como esposo al relacionarse con su esposa. Número 6. El Señor nos ordena que seamos santos como discípulos de Cristo en relación con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y leamos en 3, 8 al 12. Tengan la amabilidad, 3, 8 al 12. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. Aquí está cómo tenemos que ser. Amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El Señor, por medio de Pedro, aquí nos está diciendo que como discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo, nuestra vida en la iglesia, en la relación con nuestros hermanos, debe ser agradable, debe ser santa. Dice el verso 8, finalmente, sed todos los miembros de la iglesia del Señor, todos de un mismo sentir, todos compasivos, todos tienen que amarse fraternalmente, todos misericordiosos, todos tienen que ser amables, amigables también, todos no devuelvan mal por mal. Y dice acá, todos tenemos que apartarnos del mal, todos seguir el bien, todos buscar la paz y seguirla. Hermanos, toda iglesia
evangélica debe ser una iglesia que ama. Y nosotros en la Alianza Cristiana y Misionera decimos que somos generaciones que resplandecen. Resplandecen. Quiere decir que proyectamos la vida de Cristo en la comunidad, en la ciudad, en el país, en el continente y en el mundo entero. Reflejamos la vida de Cristo. Porque Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Nuestra luz tiene que ser conocida por todos. Y el Señor nos ordena por medio de Pablo, por medio de Pedro en esta ocasión, que seamos amigables. Pablo también habla mucho de este tema en cuanto a nuestra conducta como cristianos, que tenemos que ser santos, tenemos que ser irreprensibles, debemos tener buen testimonio, guardando la comunión entre nosotros para que todos puedan ver que el amor de Cristo gobierna nuestras vidas. Santidad como discípulos de Cristo en relación con la iglesia del Señor. Recuerden, hermanos, una iglesia santa atrae. Una iglesia que ama atrae gente hacia Cristo, porque la gente se queda donde hay amor. Y si en la congregación local de la que somos parte vivimos santamente y amamos a Dios y amamos a la gente, a toda persona que llega allí, la gente se queda donde hay amor. Y en último lugar, tenemos que ser santos y tener una vida honorable en medio del sufrimiento. Vamos a leer la última porción en 3:13 hasta que se termine el capítulo. 3:13 en adelante. Leamos por favor y dice así. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Eso sí es correcto. Padecemos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció. Habla que al vivir una vida santa, padecemos. Porque la vida que vivimos a algunas personas no le cae bien. Nos tienen fastidio, algunos nos odian por decir que somos cristianos, porque somos evangélicos, porque nos presentamos como discípulos, como seguidores de Cristo. Y este es un tema que a algunos les desagrada, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, murió por nuestros pecados, pero vivificado en espíritu. Y tomen nota, hermanos, aquí estamos con uno de los versículos más difíciles del Nuevo Testamento, pero la ley del contexto inmediato. Dice, pero vivificado en espíritu. 19, en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua.
Aquí Pedro está diciendo que en los días cuando Noé predicó, Noé estaba predicando el mensaje del Señor Jesucristo. Cristo predicó a través de Noé. El Espíritu de Cristo estuvo presente en Noé, el pregonero de justicia. Y esas personas que no creyeron, porque solo 8 se salvaron, ingresaron al arca. Miren que aún los animalitos ingresaron. Pero la gente no quiso entrar para salvarse. Toda la gente que se condenó, dice aquí Pedro, ahora son espíritus encarcelados en el verso 19. Y estos espíritus encarcelados se refiere a las almas que están sufriendo, pero esperando el juicio final. Ese juicio del que habla Apocalipsis, cuando llegará un día cuando los muertos oirán la voz y todos resucitarán y estarán delante de Dios. Y Dios los juzgará e irán al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, por toda la eternidad. Entonces esas personas que rechazaron a Cristo cuando Noé predicó, ahora en este tiempo son espíritus encarcelados que están esperando el juicio del que se habla en el libro de Apocalipsis. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la restauración de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hermanos, el bautismo nos salva. El bautismo es un testimonio externo de un cambio interno. El bautismo es un testimonio público de una transformación interior. Toda persona que genuinamente se ha arrepentido, se ha convertido, ha confesado sus pecados, se bautiza. Es bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo de Dios, mostrando públicamente que se identifica con Cristo en su muerte. Cuando la persona es sumergida, por eso el que se bautiza tiene que ser sumergido en agua. Bautizar significa morir, sumergir. Cuando el creyente es sumergido en agua, simboliza que muere para el mundo. Y cuando emerge del agua, cuando sale del agua, simboliza que resucita para Dios, resucita para vivir una vida nueva como la vida que Jesucristo vivió aquí en la tierra, porque somos sus discípulos y tenemos que seguir sus pisadas. 7 cosas hemos visto en este mensaje. Primero, tenemos que ser santos como peregrinos en este mundo. Segundo, santos como ciudadanos ecuatorianos en relación con el gobierno. Tercera verdad, santos como siervos o como criados, como trabajadores, como empleados en relación con el amo. En cuarto lugar, la cuarta verdad, santos, en este caso las esposas deben ser santas en la relación con Dios y con su marido. En quinto lugar, el esposo debe ser santo en su relación con Dios y en su relación con su esposa. Una santa manera de vivir. Número 6, tenemos que ser santos como discípulos de Cristo, relacionándonos de manera amigable, fraterna y santa en la iglesia. La iglesia que ama atrae a mucha gente para Cristo. Y en último lugar, tenemos que ser santos, teniendo una vida honorable aún en medio de las aflicciones. Recuerden, hermanos, que tenemos que padecer como Cristo padeció. Dios permitió en Job gran tribulación, sufrimiento,
padecimiento. ¿Con qué propósito? Para que Job lo conozca mejor, para que no sea terco, para que aprenda a confiar en Dios en todo momento. Porque Job también era un hombre íntegro, pero gran argumentero. Pero él dijo, ahora conozco mejor al Señor cuando estaba terminando la prueba, la tribulación. En la tribulación Dios nos pule, Dios nos perfecciona. Somos como oro que el fuego lo purifica, y el fuego de la prueba es el que purifica nuestras vidas. Que el Señor nos ayude para que seamos santos en nuestro servicio a Dios, en nuestro servicio a la comunidad, en nuestro servicio a la familia, donde el Señor nos ha ubicado, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Oremos al Señor. Soberano Señor, una vez más te agradecemos por este mensaje de tu palabra. Tu palabra nos ha edificado. Ayúdanos a poner por obra lo que tú nos has dicho por medio de este estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, relacionándonos contigo, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a nosotros los hombres, para que seamos santos, santos como siervos de Dios, santos como ciudadanos ecuatorianos de este mundo, santos también como esposos, santos como padres, siendo un ejemplo para nuestros hijos en todo momento. Que seamos un ejemplo para ellos, Señor, un ejemplo integral. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, una vida agradable delante de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Un abrazo para todos ustedes, queridas madres, padres, hijos, a todos. Que el Señor los bendiga grandemente. Amén.